Muy buenas, les doy la bienvenida a esta presentación que vamos a disertar sobre unos eventos que sucedieron en Venezuela hace unos cuantos años y ya vamos a ver el detalle. Cenizas volcánicas sobre Venezuela, así se titula. Vamos a conversar sobre los antecedentes, las afectaciones, factores de riesgo y prevención. ¿Quién les habla? Noel Mariño Pardo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por el Estado Bolívar. También se pertenece a la Sociedad Venezolana de la Historia de las Geociencias. Mi correo electrónico para cualquier pregunta, inquietud u observación. Y por supuesto, una foto del suscrito. Aquí están los logos de la Academia y de la Sociedad para información general. Ante todo, hacemos una declaración. Se han utilizado numerosos recursos multimedios como imágenes, fotos, dibujos, videos, escritos, documentos, infografías con el objeto de ilustrar y apoyar esta presentación. Estos recursos han sido tomados de la web sin menoscabo de los derechos de sus autores y serán utilizados estrictamente para la enseñanza y la divulgación del conocimiento sin que el presentador reciba retribución económica por ello. Una vez firmado, comenzamos. ¿Cuál va a ser la temática? Primero, puntualizar que en Venezuela no hay volcanes activos. Cualquier rumor no es real. No hay volcanes activos en Venezuela. Ya vamos a ver lo que puede pasar. Por supuesto, hay evidencias de erupciones hace miles de millones de años. Por ejemplo, en Guayana, hace 1500 millones de años, a 1.5 gigaños. Inmediatamente conversaremos sobre el volcán Nevado del Ruiz, Colombia, descripción y ubicación. Y ustedes dirán, un momentito, estamos hablando de Venezuela. Ya verán, no quiero ser spoiler. Vamos a recordar la tragedia de Armero y sus consecuencias. ¿Qué pasó en el estado Táchira? ¿Cuáles fueron los poblados afectados en Venezuela? Factores de riesgo por contacto con la ceniza y algunos protocolos de prevención. Conclusiones y recomendaciones. Y por supuesto, reconocimientos y referencias. Como dijimos, en Venezuela no hay volcanes activos, solamente volcanes de barro en Monagas y Delta Macuro, que el suscrito le tocó describir en 1981. Hoy día, en el 2008, más recientemente, podemos observar esta misma manifestación con actividad reciente, es decir, se sigue moviendo, se sigue exhalando gases y expulsión de barro. Y si hay alguien interesado, puede googlear. Aquí está, como se ve en Google Earth, una selva. Solamente se le puede llegar fácilmente por vía aérea, helicóptero. A pie es virtualmente imposible, pero siempre hay quien quiera, pero yo calculo entre una semana y 10 días a pie en la selva. Estas son las coordenadas que están a la orden para que ustedes googleen. Las fuentes son imágenes de Mariño de 81, Carlos Delgado del 2008 y Google Earth de este año. Si desean mayor información, en este enlace pueden ver una presentación en MP4 de lo que se hizo en el pasado Congreso Venezolano de Geociencias en la UCB en marzo de este año. Pero hace 1.5 gigaños o 1.500 millones de años sí había volcanes activos, por ejemplo en los Pijihuaos, donde se observan las riolitas de Caicara. ¿Qué son riolitas? Ya lo vamos a observar. El que quiera googlear lo puede hacer, pero ya le voy a explicar rápidamente. Esta es una roca volcánica riolita muy meteorizada. Aquí tiene otra y ya le voy a explicar con detalle su litología.
Son afloramientos en forma de rocas metavolcánicas. Ya sabemos lo que es una riolita, una roca metavolcánica piroclástica, es decir, pirofuego clásticos bloques de composición riolita, de color gris oscuro, grano fino, microporfiríticas abrechoides, muy meteorizado, muy alterado. Este bloque riolita, fuertemente meteorizado, como dijimos, de coloración ocre, con evidencia clara de textura de flujo. ¿Qué es textura de flujo? Cuando la lava sale del volcán y se esparce por la sabana adyacente. Estas texturas de flujo tienen 1.500 millones de años y se conservan. La ubicación, ruta interna de SBG Bauxilum al muelle del Joval, específicamente en el kilómetro 17. ¿Qué es Bauxilum? La empresa productora y extractora de bauxita en municipio cedeño, Estado Bolívar. El que quiera tener mayor información puede ver en ResearchGate, en este enlace de una presentación que hicimos el pasado mes de septiembre de este año con la Sociedad Venezolana de Geólogos. Ahora el grano. Datos del volcán Nevado de Ruiz, que como dijimos está en Colombia. El volcán de Nevado de Ruiz se encuentra ubicado en medio de los departamentos de Tolima y Caldas en Colombia. Se localiza alrededor de las coordenadas que aquí especifico para el que quiera mayor información o ubicación. Tiene una altura máxima de 5.330 metros de altura. Es un estratovolcán compuesto de muchas capas de lava que se alternan con ceniza volcánica endurecida y otros piroclastos. La ciudad más importante y cercana es Manizales. Y su erupción por última vez el 1 de septiembre de 1989 y desde el pasado 30 de marzo de este año el volcán Nevado de Ruiz se encuentra en nivel naranja tras el informe del Servicio Geológico Colombiano cuando detectó actividad volcánica inusual e inestable. ¿Cómo lo detecta? Por sismógrafo. Se encuentran que hay un elevado e inusual medición de sismo, que significa que hay lava moviéndose o magma moviéndose en el interior del volcán. La información en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. ¿Dónde está ubicado el volcán Nevado del Ruiz? Aquí, en la cordillera central. Está aproximadamente a 170 kilómetros de Bogotá. Tenemos para ubicación San Cristóbal, ya veremos por qué lo menciono. Y este es el tope de uno de los cráteres. Hay un par de ellos. Observen el casquete de hielo que hablaremos posteriormente. Este es el volcán Nevado del Ruiz expulsando cenizas y se propagan a través de la atmósfera gracias a los vientos predominantes. Y este es el volcán Nevado del Ruiz visto desde la ciudad de Manizales. Solo dista en la ciudad del volcán 28 kilómetros. Ahora vamos a recordar la tragedia de Armero, que fue el 13 de noviembre de 1985. El primer punto a considerar es el casquete glaciar o de hielo presente en la cumbre del volcán Nevado de Ruiz, como les indiqué. El espesor promedio del hielo para el año 2000 fue estimado en 49 metros, con espesores máximos hasta 190, de acuerdo a este autor. El volumen del casquete de hielo se estima actualmente, y este número es impresionante, 0.5 kilómetros cúbicos. Esa es una barbaridad de volumen de hielo. ¿Y qué pasa con ello? Una erupción volcánica produce una fusión súbita de ese casquete de hielo que crea una mezcla de agua y material heterogéneo, piroclastos y aluviones, que arrastra piedras, árboles y lodo, aprovechando la pendiente, que en este caso alcanzó 60 kilómetros por hora. Eso es impresionante. Este aglomerado heterogéneo se le denomina lahar. La acción conjunta de varios flujos de lodo o lahares en esa fecha
que hemos mencionado, produjo cerca de 25.000 muertos, unos 5.000 heridos y cerca de 200.000 damnificados con la destrucción de la población de Armero. Hay varias fuentes, como Brieva y Ramírez, donde indico los años de publicación. La ruta de los lahares que convergieron sobre Armero, sí, porque fueron dos lahares que utilizaron los cauces de los ríos aquí presentes, se unieron y causaron una avalancha de lodo, un lahar, de 30 metros de ancho y casi 15 metros de altura. Por supuesto, esta ruta alcanzó Armero y la destruyó en 2/3. Este mapa, valga la curiosidad para los ustedes oyentes, es de Ingiomina y fue hecho un mes antes de la tragedia. Es decir, ya había análisis preventivo y de acciones para evitar muertes, pero ahí viene el caso, no las llamadas de atención que hizo el volcán y la situación del día no causó la alarma suficiente para la evacuación. Y eso es parte de ahorita de la normativa en los departamentos responsables en Colombia. He querido traer a colación Armero antes de la erupción y lo que quedó de Armero después del impacto del lahar. Como ustedes ven, Armero estaba en un cono de eyección, en una zona muy fértil, pero cuando el volcán dice, aquí estoy, puede producir lo que hizo. Recuerden el número, 25.000 muertos. Y eso sirvió a Colombia para ajustar sus programas preventivos y de evacuación. Pero ¿qué pasó en el estado Táchira? Que lo he nombrado varias veces. Entre el 14, recuerden que esto fue el 13, entre el 14 y el 15 de noviembre del mismo año, 1985, las cenizas volcánicas formaron una delgada capa de color gris claro, de un espesor aproximado de entre 1 y 2 milímetros, sobre los techos de la vivienda, en las hojas de las plantas, los jardines exteriores, en la acera y, por supuesto, los vehículos estacionados en las calles de San Cristóbal, en el estado Táchira. Pero siempre hay un pero. En los días posteriores, esta ceniza ocasionó una epidemia local, y así lo reflejan los periódicos del momento, de afecciones de garganta y vías respiratorias, que en algunos casos llegaron a convertirse en bronquitis y hubo contados casos de neumonía en pacientes con antecedentes asmáticos, así como irritación de ojos y mucosa. Es decir, el personal de protección civil, bomberos, policía, autoridades no supieron manejar la crisis porque no había información y es parte del objetivo de esta presentación que sea de interés o que la información ruede para que se tomen los correctivos, porque apuesto a que el 99% de los presentes y oyentes no sabían de esta situación en Venezuela. ¿Y cuáles fueron los poblados afectados en Venezuela? Lo descrito previamente señala la capacidad del gran desplazamiento del material piroclástico de grano más fino, arrojados por el Nevado del Ruiz en fecha 13 de noviembre del 85. El material expulsado se cuantificó en 35 millones de toneladas, de acuerdo a este autor, y la masa de dióxido de azufre, es correcto, hubo una masa de dióxido de azufre, se calculó en 700.000 toneladas, el 2% del material sólido, siendo una erupción atípicamente rica en azufre. Y ustedes dirán, ¿y eso lo toman ustedes los autores o no? Lo que pasa que tuve la suerte de contar con mi abuelo materno en San Cristóbal y como buen abuelo geólogo tomó una muestra. Esa muestra la conservé y fue reanalizada años después, coincidiendo el contenido de azufre y de una formación de andesita con lo expulsado por el volcán Nevado del Ruiz.
Entonces nos sirvió de base y de asentamiento para que sirva de soporte y de evidencia. Estas cenizas fueron llevadas por la erupción a la parte más alta de la atmósfera, alcanzó los mayor a 30 kilómetros, y transportadas por los vientos rumbo oeste-este. Epa, ¿qué pasó aquí? 10, 11 meses al año los vientos son alisios, este-oeste, pero en noviembre, algunas veces a finales de octubre hasta principios de diciembre, en Venezuela cambia la dirección del viento, el rumbo cambia, son los que en Guayana llaman el viento barinés, y viene oeste-este. Coincidió con la erupción volcánica, son típicos de esta fecha y traspasaron la frontera con Venezuela para alcanzar otros poblados tachirenses como Santa Ana y Rubio. Estos fueron documentados, vivencias de personal que entrevisté en su momento. También hay reportes de ceniza en Mérida y Caicara del Orinoco, capital del municipio Cedeño del estado Bolívar, con también personas que fueron testigos, inclusive de los cronistas de esas ciudades, e inclusive fueron reportados vestigios de ellas en Trinidad a través de este autor. He querido documentar qué dijo o qué dijeron los periódicos en San Cristóbal. Por ejemplo, aquí tenemos el Diario Católico, el viernes 15 de noviembre del 85, y aquí tenemos a La Nación, que da cuenta de la catástrofe en Colombia. Alarma causó en Rubio el polvillo volcánico procedente de Colombia, una ceniza amarillenta ayer cubrió e impresionó a la gente de San Cristóbal. Ustedes observarán que esto está como oculto, es porque fuimos a la hemeroteca y de ahí utilizamos lo que estaba almacenado. Gracias a la labor de esa hemeroteca hemos conseguido la información porque en aquella época no había digitalización. He querido traer esta imagen hacia acá y observen que es un policía. Él está tocando la ceniza de su carro o de un carro, pero importante, él no sabe qué consecuencias tiene estar sin protección, tocar las cenizas con su dedo, que ameritará después un lavado especial, agua, mucho jabón, y que va a rayar su carro. ¿Por qué? Porque las cenizas son como pequeñas puntas de flechas microscópicas y ya vamos a ver las razones o las prevenciones, en este caso en otros países que sí están realmente amenazados por cenizas volcánicas. Slava trata esta imagen, la he sacado de su publicación, que es el eje, aquí está el volcán, este es el eje de la trayectoria de los vientos predominantes en aquel momento y el cono de concentración de la ceniza. Mientras más oscuro, por supuesto, mayor concentración. San Cristóbal está aquí. En zonas como Guasdalito, no hay duda que recibió el impacto más fuerte, pero no tengo, lamentablemente, testigos de ese momento en Guasdalito. Entonces, esto fue la afectación que indujo a Venezuela, aparte del centro occidental, y Caicara está aquí. Una vez georreferenciado esta imagen. Voy a pasar rápidamente a la factura de riesgos por contacto de ceniza para ilustrar a los que me están oyendo qué daño produce la ceniza volcánica. He querido traer los daños oculares porque es el más delicado. Observen estos niños, no debe tocarse los ojos. Primero no salir, suspendía las clases. Pero hay una sensación de objetos extraños dentro del ojo cuando usted le cae arena, dolor, picazón, sangrado, descarga pegajosa y lagrimeo, abrasión de córnea y raspadura, ahí se nos complica, conjuntivitis aguda, inflamación por enrojecimiento, ardor, fotosensibilidad. ¿Cómo evitar estas afectaciones? Enjuagar suficiente agua del chorro, lavaojos y cubrir con la gasa estéril y acudir al médico. Entonces, observen que esa epidemia que se mencionaron en los periódicos sí
causa. Y por eso Protección Civil debe estar al tanto de qué hacer y cómo actuar. Lo importante es información. La información es poder. He querido traer esto, está modificado de rubio. Esto es una persona en Malasia, en tantas veces que le cae en ceniza. ¿Qué recomiendan ellos? Chaqueta para proteger el cuerpo. Recuerda que las cenizas son pequeñas flechas microscópicas. Proteger los ojos con gafas de seguridad. Miren cómo está la pobre joven. Ojo lloroso, lleno de ceniza. Uso de tapaboca y nariz. Hoy día con post-COVID es más fácil. En esa época no pensamos en el COVID. Protegerse pelo, cabeza y oídos. Pero principalmente no salir. Si fuese obligante, bueno, ahí están algunas sugerencias. Y he querido traer otros tips gráficos que he tomado del Instituto Geofísico de Ecuador. Lo primero, barrer. Y ya voy a explicar por qué barrer y no hacer otra cosa. Con protección de ocular y tapaboca. Y depositar en bolsas para su transporte fuera del área. No usar agua. ¿Por qué? Porque la ceniza tiene una particularidad que absorbe agua, forma un cemento y ese cemento, si está arriba de techo, puede destruir una edificación o simplemente por su peso destruirla. Y entonces, si usted le agrega agua o quiere salir más fácil empujando con el agua, va a producir un cemento que puede tapar cañerías. Por supuesto, nuestros animalitos, nuestras mascotas deben ser protegidas, igual las plantas y la comida de ellos. Y las jóvenes hay que sacudir las plantas porque esa ceniza impide la respiración. No es cosa de juego la ceniza volcánica. A manera de conclusión, he querido traer y recordar que en Venezuela no existen volcanes activos hoy día, aunque sí existieron hace miles de millones de años. Ya vimos que por lo menos en los Piguao hace 1500 millones de años. Sin embargo, luego de documentar lo sucedido en el Táchira en 1985 con la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que está a 500 kilómetros de San Cristóbal, se sugiere incorporar en los manuales de procedimientos nacionales saber cómo actuar en caso de afectación por cenizas volcánicas. Hay un dicho en geología que dice, si pasó una vez, volverá a pasar. ¿Cuándo? No sabemos, pero volverá a pasar. Así que hay que tener prevención. Porque si ocurrió en países vecinos, puede ocurrir, puede traer transporte del viento si dan las condiciones. Y recuerda que en Colombia hay 6 volcanes principales activos. También existen volcanes activos en algunas islas de las Antillas Menores, como el Kitt-Denjeni en Grenada, que está a solo 235 kilómetros de Carúpano. Y si existiesen vientos alisios fuertes, pueden llegar a las costas venezolanas. Quizás, infiero, puede afectar Caracas, quizás la parte de Falcón y su península, Maracaibo, Guajira, y digo quizás porque ahí vienen los software de planificación y de evaluación de escenario. Sin causar alarma, la prevención es la única forma de estar atento y saber cómo actuar en caso de emergencia. Como recomendación, reforzar conductas de prevención entre los habitantes de los estados andinos. ¿Por qué? Porque ya sucedió y seguro volverá a suceder. ¿Cuándo? Ya redije, no se sabe. Que incluya a los alumnos de las diferentes etapas de educación a fin de proteger al ciudadano más vulnerable, es decir, nuestros niños. Es necesario recordar que los desastres son generalmente resultado de acciones y decisiones humanas, aunado a nuestra idiosincrasia que tienden a olvidar estos eventos. Siempre, no, eso fue hace tiempo. ¿Cómo olvidamos ya lo sucedido en Vargas en el 99? Se propone conmemorar, por ello, el 15 de noviembre de cada año como recordatorio de la caída de cenizas volcánicas sobre San Cristóbal
dentro de los objetivos de planificación semanal preventiva en zonas educativas de la región andina, saber cómo actuar los niños, cómo protegerse. Y al finalizar, debo hacer mi reconocimiento a Carsoni por sus sugerencias por los protocolos de prevención y seguridad que están en el artículo que indico aquí al final, así como a Carlos Pardos y José Becerra Golindano por sus comentarios personales vividos durante el evento de noviembre del 85 en San Cristóbal y Rubio. Nuestra gratitud y consideración muy fuerte al señor Wilmer García, responsable de la hemeroteca estatal Pedro Pablo Paredes en San Cristóbal. Gracias a él pudimos localizar y facilitar los ejemplares encuadernados del diario La Nación. Como están encuadernados, ustedes vieron el halo negro en un extremo. Y el diario católico del viernes 15 de noviembre del 85. Y esta es la referencia base. Aquí están los autores y el artículo lo llamamos Caída de cenizas provenientes del volcán Nevado del Ruiz sobre la ciudad de San Cristóbal y otras poblaciones del estado Táchira. Un extraño fenómeno. Esto fue publicado en la revista Geominas de la UDO. Y aquí está su enlace. Lo más importante que allí le dimos también la connotación geológica que apenas hemos tocado en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Le dejo el volcán de recuerdo, mis contactos a través de correo y muchas gracias.